Evaluación y análisis de reactivos para pruebas objetivas. Es un curso dirigido al personal docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte del programa de formación y actualización docente, a cargo de la Dirección General de Docencia de Pregrado. Es impartido por la Sección de Evaluación de los Aprendizajes del Departamento de Evaluación Educativa. Aplicando los procedimientos matemáticos en ordenador JMetric. En este curso, el uso y aplicación del software JMetric está enfocado al procesamiento y análisis de reactivos que integran una prueba objetiva de opción múltiple. ¿Cómo se aplican los procedimientos estadísticos en el ordenador JMetric? JMetric es un software psicométrico gratuito y de código abierto. Se ejecuta en cualquier plataforma Windows, Mac o Linux. La interfaz es intuitiva y fácil de aprender. También se adapta a la experiencia del usuario. La base de datos integrada en JMetric aumenta la productividad al proporcionar un formato de datos común para todos sus métodos. No es necesario volver a formatear o reformar los datos para cada procedimiento. Prácticamente no hay límite para el tamaño de la muestra o el número de tablas que se pueden almacenar en la base de datos. Se requiere Java 1.8 superior para que JMetric se instale y funcione en su computadora. Este programa permite obtener la confiabilidad, el índice de dificultad, el índice de discriminación, entre otras estimaciones en los exámenes que se aplican para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Se emplea en las pruebas objetivas de opción múltiple. Se encuentra disponible en el sitio siguiente. Al ingresar en la página del desarrollador del sistema, nos muestra información general acerca del programa, así como las opciones más adecuadas para descargarlo, en función de las características del equipo de cómputo que se dispone. Una vez instalado el software en el equipo de cómputo, al abrirlo muestra una pantalla similar como la que se presenta a continuación. En la parte superior del programa se encuentran los comandos que emplearemos para el procesamiento de los reactivos de la prueba. Es una herramienta muy intuitiva y fácil de manejar. Comencemos. En la pestaña Administrar, seleccionamos el comando Nueva base de datos. En el cuadro Crear una base de datos, escribir el nombre del archivo y sin espacios. Es importante denominarlo acorde al tema que se va a analizar, de tal manera que sea más fácil identificar. Enseguida, damos un clic en la opción Crear. Regresamos a la pantalla Administrar o Gestionar y seleccionamos el comando Base de datos abierta. El archivo recién creado se integrará a un listado de base de datos. Se abrirá un cuadro en el que aparece el nombre del archivo que acabamos de guardar. Lo seleccionamos y damos clic en Abrir. Esto permitirá que se cargue el archivo para procesarlo. Regresar a la pestaña Administrar o Gestionar y dar clic en Importar datos. En la pestaña Nombre de la tabla, colocar nuevamente el nombre del archivo y sin espacios. Enseguida, damos clic en el botón Browse. Seleccionar la carpeta donde se guardó el archivo, ese que transformamos de hoja de cálculo a archivo de texto. Enseguida, seleccionar el archivo y dar doble clic. Automáticamente aparece el nombre del archivo en la pestaña Nombre del archivo. Posteriormente, cambiar de la opción preseleccionada coma por tabulador, que corresponde al tipo de archivo que se generó cuando se transformó la hoja de Excel a archivo de texto. Enseguida presionamos el botón OK. Se muestra la ventana Importar datos,
verificar que se muestra el archivo de datos seleccionado y dar clic en el botón Browse. Enseguida, dar un clic en el botón OK. Se abre un cuadro de diálogo y damos clic en el botón Importar. Una vez generado el archivo se mostrará con el nombre asignado. Dar clic en el nombre del archivo y automáticamente se carga la base de datos en JMetric. Para verificar la congruencia entre el número de reactivos, así como en la cantidad de estudiantes a los que se les aplicó el examen, damos clic en Analizar. Enseguida, seleccionamos el comando Frecuencias. Abre un cuadro de diálogo en el que se muestra el número de consecutivo de las preguntas, incluyendo el número de alumno. Hay dos botones. El de una sola flecha sirve para pasar los datos de una columna a otra de forma individual o en un grupo previa selección, y el de doble flecha, que sirve para pasar la totalidad de los datos de una columna a otra. Dar clic en el botón de doble flecha para pasar todos los reactivos a la siguiente columna. Una vez que se hayan transferido, seleccionar la etiqueta Nombre del alumno y con el botón de una sola flecha regresarlo, debido a que no formará parte del análisis. Dar clic en el botón Correr. Se muestran los resultados de cómo contestaron los alumnos por cada pregunta y sus opciones de respuesta. Se muestran las opciones de respuesta del examen, la frecuencia y el porcentaje de estudiantes que seleccionaron dicha respuesta, entre otros valores que facilitan el análisis de los reactivos. Asimismo, el total de estudiantes que contestaron la prueba y los datos perdidos, que corresponden a los estudiantes que se les aplicó la prueba, pero que no contestaron dicho reactivo. En caso de presentar datos perdidos, y al tener la certeza de que todos los estudiantes contestaron, se deberá revisar la base de datos elaborada en hoja de cálculo para verificar que no se hayan contabilizado las celdas vacías. Es recomendable desde un inicio suprimir todas las celdas vacías previa a transformarlo a archivo de texto. En caso de requerirlo, se puede guardar el archivo de frecuencias generado, seleccionar la pestaña Archivo y el comando Guardar como. Se determina la carpeta donde se guardará el archivo y se nombra el archivo, por ejemplo, Análisis de frecuencias, y dar clic en el botón Guardar archivo. Se puede verificar en la pestaña inferior del programa que el archivo aparece con el nombre creado. Con este mismo procedimiento se pueden guardar todos los archivos que se generen a través de esta herramienta. A continuación, se capturarán todas las opciones de respuestas que se determinaron como correctas para cada uno de los reactivos de la prueba. Seleccionamos la pestaña Transformar y enseguida el comando Puntuación avanzada de reactivos. Se muestra un cuadro en el que se despliega nuevamente el dato número de alumno y el consecutivo de reactivos que conforman la prueba. La captura de los datos se realizará en orden, iniciando con la letra A. En la primera fila colocar la letra A, que corresponde a la opción de respuesta A del examen, y en la columna de puntuación colocar el número 1. En la segunda fila, colocar la letra B, que corresponde a la opción B de nuestro examen, y en la columna de puntuación colocamos un 0. Enseguida, la letra C y D con igual puntuación a 0. Este ejercicio será en menor o mayor cantidad de opciones de respuesta, dependiendo de las opciones determinadas en cada examen. Cuidar el posicionar el cursor en la última fila, posterior a colocar la última opción de respuesta, de tal manera que se contabilice correctamente todas las opciones del examen. De lo contrario, la última opción no se considerará. Con la clave de respuestas que se elaboró previamente,
identificar los reactivos que tienen como opción de respuesta la letra A y en el programa JMetric seleccionar los ítems que corresponden a esa letra. Para ello, se puede elegir reactivo por reactivo o bien un grupo de reactivos y con el botón de una flecha dar clic para pasarlos al siguiente cuadro. Es importante asegurar que todos los reactivos con esa opción se hayan seleccionado. Posteriormente, damos clic en el botón Enviar y verificar en la ventana Sintaxis de la puntuación que se muestren los reactivos que tienen como opción de respuesta correcta la letra A. Continuar con las siguientes opciones de respuesta de nuestro examen. Ahora se colocará en la letra A el 0, en la B el 1, la C 0 y D 0. Realizamos el mismo ejercicio anterior, seleccionando las preguntas que llevan como opción de respuesta la letra B y le damos clic en el botón de una sola flecha. Enseguida verificamos que se hayan pasado al siguiente cuadro y posteriormente damos clic en Enviar. Verificamos que los reactivos seleccionados se encuentran en el cuadro Sintaxis de la puntuación. Ahora, el procedimiento será lo mismo con la letra C y D. Una vez que hemos capturado las opciones de respuesta de cada uno de los reactivos, vamos a dar clic en el botón Actualizar vista de datos. Enseguida se despliegan los datos previamente capturados. En esta columna se identifican por cada reactivo las opciones de respuesta que se establecieron como correctas en la clave de respuestas. En este punto se puede contar con información para llevar a cabo el análisis de los reactivos e identificar algunas características psicométricas de los mismos. Por ejemplo, el índice de dificultad, el índice de discriminación, el alfa de Cronbach, entre otros aspectos. Para nuestro curso nos enfocaremos en los ya mencionados. En la parte superior de la barra, identificar la pestaña Analizar y dar clic en el botón Análisis de ítems. En el cuadro, dar clic al botón de doble flecha para pasar la totalidad de los reactivos a la siguiente columna. Algunas opciones están seleccionadas de manera predeterminada, por lo que se deberá respetar dicha selección. Añadir a la selección la opción Eliminar reactivos para incrementar la confiabilidad. Esta opción nos permitirá identificar cuál o cuáles reactivos podemos eliminar de la prueba para que nos incremente la confiabilidad de la misma. Presionar el botón Correr. El programa despliega todos los reactivos con su análisis. En la primera columna se muestran todos los reactivos de la prueba. En la segunda, las opciones de respuesta correcta de los reactivos marcados con el número 1. En la tercera, el índice de dificultad. En la cuarta, la desviación estándar. Y en la quinta, el índice de discriminación. Se muestra un resumen del número total de ítems de la prueba, la cantidad de evaluados, la puntuación mínima y máxima alcanzada por los evaluados, la media y la mediana, entre otros datos. Presenta el análisis de confiabilidad del examen. En este caso, es el del interés del curso, es el alfa de Cronbach.
Asimismo, el listado de los reactivos que pueden eliminarse de la prueba en caso de que se pretenda incrementar la confiabilidad del examen. En el siguiente ejemplo, y con base en la consistencia interna del examen que equivale a 0.73, se identifica que de la totalidad de los reactivos del examen, si se elimina el marcado con el 111, la confiabilidad se incrementará a 0.7201. Para comprobarlo, regresar a la pestaña Analizar, dar clic en el comando Análisis de reactivos, seleccionar el reactivo 111 y con el botón de una sola flecha regresarlo a la columna vacía. Posteriormente, dar clic en el botón Correr. Al verificar nuevamente el reporte, se apreciará que se incrementó la confiabilidad del examen. En un video posterior abordaremos el significado del índice de dificultad, el índice de discriminación y la consistencia interna. Para consulta o asesoría acerca de cómo obtener las características psicométricas de los instrumentos de evaluación que se emplean para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, estamos a sus órdenes en la Dirección General de Docencia de Pregrado, Departamento de Evaluación Educativa, Sección de Evaluación de los Aprendizajes, ubicado en el Edificio Académico Administrativo Piso 8 o a la extensión 31314 y 31321, o bien a los correos electrónicos de fresan@correo.uaa.mx y jhvalenciano@correo.uaa.mx.